estamos en tiempo de nuestra segunda participación de la tarde de hoy y tenemos en la línea y le damos la bienvenida al señor Ángelo Vázquez, el presidente de la Antigua Orden Dominicana. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos y bendiciones. Gracias, Ángelo. Me permito tutearte porque tú tienes 28 años y yo 75. Ay, 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 claro que sí. Muy bueno. Ángelo, la antigua orden dominicana motivó el pasado fin de semana, nuestra anterior, una manifestación que no había sido de esa magnitud realizada en República Dominicana sobre el tema de la inmigración indocumentada de haitianos en el país. A propósito de esto, esa manifestación fue contaminada, hubo algunos incidentes, ya todo eso lo conocemos. Ahora, el presidente de la República, este domingo, una semana después, anuncia una serie de medidas para enfrentar eh, muchos de los problemas que se denuncian sobre el estado de la migración haitiana indocumentada y la conformación de esos guetos y todo esto en República Dominicana. ¿Cuál es tu valoración sobre estas medidas del gobierno? ¿Tú crees que cumplen completamente, en parte, en algunas medidas, las demandas que hacen ustedes, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos propuesto 12 puntos que hemos visto que el presidente lo ha tomado, pero ha agregado 3 más. Ajá. Aplaudimos su parte. Incluso hemos visto que el presidente, así como yo he ido diciéndolo en muchas entrevistas, de que se debe mecanizar la agricultura y el sector de la construcción y preparar los jóvenes, dominicanizar también el trabajo. Hemos visto que el presidente ha hablado de esa situación y lo vemos más que excelente. Lo que esperamos es que se cumpla, queremos que se cumpla. Es correcto, Ángelo, y entonces en ese sentido, ¿cuáles otras medidas adicionales ustedes entienden que se deben aplicar y cuáles de estas pudieran ampliar o son satisfactorias para lo que son las demandas de ustedes? Bueno, primero que todo es que hay que tener mucho cuidado con una regularización donde nosotros tenemos un problema de falta de empleo en nuestro país. Hay que seguir con la medida que el presidente ha dicho de dominicanizar los trabajos y luego ya si no hay cupo, o sea que hacen falta mano de obra, entonces sí, ahí se hablaría, pero no creo que haga falta. Hay que hacer que se cumpla la ley 8020. Lo que nosotros estamos pidiendo ya existe en nuestro país. Lo que sí vemos bien es que hay que implementar condenas más fuertes para los traficantes de haitianos, para los que lo emplean, como dijo el presidente, para los que lo traen, eh, al mismo tiempo lo que le alquilan. Es hora ya de que nuestro país entre a un nuevo orden de organización que no hemos tenido en los últimos 25 años. Una cosa, Ángelo, por ejemplo, ustedes han anunciado una continuación de estas protestas y de estas demandas que ustedes han exigido al gobierno, que comenzó con el caso de Friusa directamente. Ustedes han convocado nuevas demostraciones de fuerza. ¿Continúan esas convocatorias? ¿Ustedes están en disposición, una pregunta muy directa, de participar en discusiones de sector público, sector privado, de cualquier institución para buscar vías de solución a un problema que tenemos y que yo creo que es un problema nacional? Bueno, más que todo, nosotros ya tenemos una convocatoria para el 24 de abril, que ya la habíamos convocado un día después de Friusa. Ajá. Friusa simplemente fue una propaganda para luego movilizarnos al Palacio Presidencial a llevar los 12 puntos que vemos que ya el presidente ha tirado 15 puntos que se van a implementar, pero más que todo es que ahora iremos al Palacio Presidencial, primero cumpliendo que ya nosotros dijimos que íbamos y estaremos presentes allá pacíficamente, a reafirmar de que el pueblo se mantendrá vigilante, que gracias al presidente que ha escuchado al pueblo, pero que nosotros seguiremos vigilantes para que esos 15 puntos se cumplan y que si el presidente cumple, puede estar seguro que este país, que el dominicano que ama su país va a cerrar fila y va a pasar la historia de que llegó el hombre que resolvió este problema, pero hay que poner orden en nuestro país. ¿Ustedes participarían en conversaciones, discusiones, mesas de trabajo en la búsqueda de soluciones a este tema?
Estaríamos dispuestos a poner, bueno, la problemática que el pueblo nos explica, esa gente que asiste, esa gente que vemos en la calle, que no ha llevado su podemos decir, su demanda, sus problemas, sus situaciones a diario que viven con la inseguridad de la inmigración ilegal y la sustitución de los empleos, de las escuelas, de las parturientas, y estaríamos dispuestos, sí, a llevar soluciones para que se nos escuche, pero para que se cumplan realmente. ¿Tú entiendes que lo que se está haciendo en Friusa ahora con las redadas y la militarización de la zona y la búsqueda de indocumentados es lo correcto? Es lo correcto, aplaudimos eso que ha hecho el Ministerio de Defensa y el Ministro de Defensa que ha ido a Friusa, ya que nosotros vimos la burla que tenían muchos provocadores haitianos que no se encuentran mucho ni en el país, pero sí abogan a crear un conflicto, y eso es lo que tienen que hacer nuestras autoridades, demostrar que nosotros controlamos nuestro país, que no hay un territorio donde nuestras autoridades no puedan entrar, y que eso está excelente, que se implemente un cuartel militar allá en Friusa, en un lugar tan importante para nuestro país como el turismo. Perfecto. Así es, señor Ángelo. En relación a los puntos que ustedes manifestaron, querían entregar, ¿pudieron entregárselos a la autoridad? ¿Hay algún punto en común entre lo expresado ayer por el presidente de esas propuestas que ustedes llevaron? Bueno, nosotros simplemente lo publicamos, me imagino que el presidente lo vio, vimos incluso que el presidente dijo cosas que yo he dicho en los medios de comunicación, significa que sí nos ha escuchado, hay que ver ahora que se haga realidad. Hemos visto varios puntos que él incluso agregó, que mejoró de lo que nosotros proponíamos. Lo que sí hay que tener cuidado con cualquier sometimiento que se vaya a hacer al Congreso, para que la gente que vaya a someter no ponga lo que quiere y no lo que el presidente ha propuesto, y más que todo también que al mismo tiempo tengamos cuidado con una nueva regularización para que no pasemos lo que hemos pasado en los últimos gobiernos, que habían regularización a la orden del día. ¿Ustedes estarán pendientes, piensan mandar representantes en este proceso con el tema de la actualización de la legislación vigente de migración? Esperemos a ver, todavía estaremos en comunicación en un rato con una persona que nos va a llamar para coordinar y hablar de ese tema, porque nosotros primero que todo tenemos que mantenernos un poco al margen de todo, porque nosotros lo que estamos pidiendo como voz del pueblo es que se cumplan las leyes, pero tampoco queremos involucrarnos para que luego de que vaya y Dios no lo quiera y no se cumpla algo que se haya prometido, quedemos nosotros como formando parte de algo que no formamos parte. Nuestro lugar está con el pueblo. Yo estoy viendo que en el proyecto de ley que se presentó hoy ante el Senado, de parte de la presidencia, lo llevó el consultor jurídico, se multiplican las penas y las sanciones contra los traficantes de indocumentados, tanto de cárcel como de multas, y además se establece hasta la suspensión de derechos ciudadanos a las personas que sean involucradas en temas como este. ¿Te parece que eso es parte de los puntos que ustedes están demandando para frenar Sí. esa inmigración? Hemos visto muchos puntos como ese que lo aplaudimos, incluso vimos la medida de las parturientas, eh, falta la medida de las escuelas, de una educación patriótica para que la juventud recupere los valores patrios, porque son el futuro. También falta una que hemos propuesto también para que se decomisen los vehículos de los traficantes de haitianos permanentemente, de esos haitianos ilegales, para que así, más que las sanciones de años también, tú sabes que en nuestro país a muchos le duele más el bolsillo. Así es, así es. Por ahí se golpea. Mira una Eh, cosa, Ángelo, ¿no temen ustedes o tienen algún tipo de controles o están tratando de establecer algún mecanismo para tratar de evitar que estos movimientos que ustedes han desarrollado, como el de hace una semana y algo en Friusa, sean contaminados por personas externas que aprovechan las convocatorias de ustedes para tratar de generar otra serie de acciones que
A decir de lo que tú comentaste aquí en el programa, incluso con nosotros, después de lo de Friusa, no eran personas que estaban dentro, ni era el plan de la estructura dentro de la convocatoria que ustedes habían hecho, que tenía un carácter más pacífico y organizado que lo que se degeneró en algunas instancias. Bueno, nosotros hemos visto incluso una propaganda que se trató de tergiversar para que nosotros, lo que estamos abogando por un patriotismo sin politiquería, por un bien mayor, porque no queremos nosotros destruir nuestro país más que se cumplan las leyes. Hemos visto propaganda de personas que se sumaron simplemente para tratar de tergiversar esto o llevarlo a una campaña política. Y nosotros ya hemos tomado la medida para que nadie trate de robarse el patriotismo a llevarlo a una campaña política, porque este país es de todos los dominicanos y tenemos que abogar para que no tengamos que esperar cada 4 años para que se haga lo que el pueblo diga, sino que cada día que el pueblo necesite y que se resuelva una situación salga y el presidente o los diputados o los senadores no se escuchen. ¿Cómo terminó finalmente, por mi parte, eh, el tema de los autobuses y el dinero para pagar los autobuses extras que tú estabas reclamando? Yo recuerdo el domingo de la marcha a Frisa, ¿no? Tú decías, yo no sé dónde vamos a sacar los cuartos, pero lo estamos llamando para que vengan. ¿Cómo resolvieron el tema Pues, finalmente? todavía debemos 120,000 pesos de autobuses, Ay, suerte mi que madre. esas personas como nos conocen y siempre nos dan servicio durante años, ellos saben que se lo vamos a pagar cuando Bueno, llegue el momento. bueno, pues si van a hacer una marcha ahora al Palacio, no necesitan autobuses, por lo menos. Sí, por lo menos es así. La gran mayoría de autobuses se utiliza aquí en la capital porque son demasiadas personas, pero de los otros lugares solamente vamos a traer día uno o dos autobuses, que lo pagan lo mismo que vienen. Perfecto, gracias por mi parte. Ángelo Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde, presidente de la Muchísimas antigua gracias Orden y Dominicana. bendiciones. Bendiciones. Igual para ti. Bueno, ahí está. Ahí está, mira, conjuntamente con esto que estamos conversando, después yo voy a dar una opinión final, personal, sobre todas estas entrevistas y lo que pasa. En el Instituto Duartiano se ha provocado también un tremendo reperpero. El Instituto Duartiano, que es un organismo serio, un organismo de mucho peso, que por muchos años ha desarrollado políticas de dar a conocer el trabajo de nuestros héroes independentistas, de el por qué luchar por nuestra nacionalidad, por nuestra dominicanidad, por exaltar no solamente el patriotismo de Duarte, sino el patriotismo de los trinitarios en sentido general, de esas luchas en que participaron muchos hombres, encabezados, claro, por el gran héroe Juan Pablo Duarte. Por eso se llama Instituto Duartiano, pero que opera incluso donde está el Museo a Duarte, que es el gran punto de referencia de lo que es el altar principal para reverenciar a nuestros héroes de la dominicanidad. Allí en el Instituto Duartiano ha habido un cambio de directiva y entonces la directiva saliente ha emplazado declaraciones que hizo el nuevo presidente del Instituto Duartiano, que además era parte de la directiva anterior, que es el doctor Julio Rodríguez Grullón, un médico reconocido en el país, pero él hizo algunas declaraciones que han sido criticadas duramente por la directiva saliente que encabeza el doctor Wilson Gómez y que han dicho que no obedece a los lineamientos ni a los lemas que tiene el Instituto Duartiano para exaltar la figura de los patricios de República Dominicana. Y entonces lo han emplazado y ahora se ha convocado incluso una asamblea general para el día 26 de este mes de todos los directivos del organismo para poner en juicio prácticamente las declaraciones que emitiera el doctor Rodríguez Rodríguez Grullón. Grullón la semana pasada. Estas declaraciones fueron unas declaraciones públicas difundidas y él dice que esto ha generado un enérgico rechazo
de los directivos del Instituto Duartiano. Rodríguez dijo más o menos que los dominicanos santahaitianos debían aprender a convivir con ellos, porque estos no se irían, y que lo que debemos hacer es buscar formas de avenencia para que entre todos podamos convivir, dominicanos y haitianos. El Instituto Duartiano, por su lado, dentro de sus lemas, establece claramente que haya un marco de separación claro de lo que son los haitianos y lo que son los dominicanos. No aboga por aperrearlos, ni por maltratarlos, ni por expulsarlos de una forma denigrante, violenta, incivilizada, sino porque se establezcan las reglas migratorias prudentes y que haya un control migratorio, que no haya una cantidad ni una incidencia de haitianos en República Dominicana que contaminen o que pudieran contaminar lo que es nuestra nacionalidad como dominicanos. Este plan básicamente es el planteamiento, y por eso ellos entienden que esto choca de frente las declaraciones del doctor Rodríguez Rondón con lo que son los preceptos, por así decirlo, del Instituto Duartiano. Yo respeto mucho la labor del Instituto Duartiano. Yo considero que, Yo soy miembro del Instituto Duartiano, yo lo por sé, si acaso. y don Giorgi también. Sí, lo metimos yo ahí para que se esté Sí, tranquilo. yo No, respeto sí, sí. mucho a don Wilson. Me parece que es un hombre brillante, comedido, pausado, Y han cosa que hecho un gran aquí, trabajo, ¿eh? sí, creo que nunca se había hecho una labor tan resaltante como la que se está haciendo ahora en el Instituto Duartiano, no solo en el tema de más presencia mediática, sino también generando debates, escenarios para hablar sobre la figura de los patricios, generar un cierto orgullo en torno a estos ideales que yo creo que es sumamente importante y que hemos perdido con los años. Yo creo que es innegable. Sin embargo, yo creo que a veces en este caso me parece como que un poco intolerante que por una declaración como esa se convoque, se haga una declaración pública. Yo entiendo cuáles son los ideales que se buscan mantener en el tema del Instituto Duartiano, pero considero que por una opinión no se debería sacrificar públicamente a nadie. Creo que si se le votó como nuevo presidente, en algún punto se tomó en consideración su compromiso con la causa del instituto. Él era miembro de la directiva anterior. Exactamente, entonces me parece un poco quizás eh, exagerada, sin encontrar otro término. Creo que me parece un poco exagerada la reacción en torno a las declaraciones del presidente, del nuevo presidente, y el que al parecer por muy poco tiempo presidente del Instituto Duartiano. Las expresiones del doctor Rodríguez Grullón han generado un enérgico rechazo de distintos sectores de la población y se apartan por completo de la esencia del Instituto Duartiano. Entonces dice además de eso que el instituto no promueve el odio hacia los haitianos ni hacia ningún extranjero. Y las palabras de Rodríguez Grullón no se alinean con la línea institucional de la organización. Ese es el planteamiento que hace la nueva directiva en voz del pasado presidente, hasta hace una semana solamente, el doctor Wilson Gómez, quien encabezó la conferencia de prensa. Y él ahora, Wilson Gómez, es el vicepresidente de la organización, ya en su calidad de expresidente del Instituto Duartiano. Miren, yo creo, siempre lo hemos analizado aquí en el Rumbo de la Tarde en relación a que es necesario más que nunca ciertos controles con el tema migratorio. Yo entiendo que el costo que tiene el tema haitiano en República Dominicana es muy alto, tomando en consideración que nosotros somos un país que no tiene todos sus problemas resueltos y que estamos todavía combatiendo con temas como la educación, la seguridad ciudadana y el tema de la salud pública, y que tener también que aguantar el peso de una gran población irregular que no paga impuestos y que tiene ciertas implicaciones en sectores tan importantes como salud y educación. Yo creo que lo hace urgente. No, pues ellos pagan impuestos porque consumen, y el consumo está grabado, y los empleadores que lo tienen registrados
no tienen registrado las nóminas de los ingenieros, lo tienen registrado, le descuentan impuestos. Les cuentan impuestos. Sí, no, ellos pagan impuestos. Quizás ellos no son empresarios, ellos son trabajadores. Muchos de ellos podrían estar exentos de algunos volúmenes de impuestos, pero además de eso son consumidores. Sí, pero por ejemplo, los temas laborales, en los sectores en donde se depende de esa mano de obra, hay todo un tema ahí, por ejemplo, en el sector construcción, con algunos derechos, también es una práctica común que se le pague en efectivo a los trabajadores Bueno, haitianos, ya eso es un robo de de los de los empleadores. empleadores. Ahí hay un tema también de gente, de un gran cúmulo de personas que como están en un estatus irregular, pues no representan quizás un beneficio total en relación al Estado como individuo que produce. Pero a donde voy con esto es que también hay que entender lo que usted establecía, que yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, de que hay un tema humano detrás, de que tenemos que convivir con el hecho de que la migración es una realidad, es un tema que está presente en toda América Latina y en todo el mundo. La migración existe. Más allá de la discusión de la irregularidad y de la incapacidad de todos los gobiernos para establecer una política migratoria eficiente, es una realidad que tenemos que convivir con los haitianos aquí. Yo creo que decir algo como eso no necesariamente implica, y no soy quien para interpretar las palabras de nadie, pero creo que ese nivel de susceptibilidad en relación a declaraciones que son más que evidentes, pues yo creo que puede rayar en lo que es el extremismo nacionalista. Bueno, lo que pasa es que ahora las pasiones están muy Sí, exacerbadas en el tema del haitianismo y el antihaitianismo y además en muchas ocasiones cualquier declaración en ese sentido se puede establecer. A mí alguien me cuestionó públicamente, unos amigos, incluso armaron una discusión por esto y yo dije, mire señor, yo me voy a ir estábamos en un grupo de amigos, yo me voy a ir para que ustedes se sientan en mayor libertad de discutir el tema y además para los que me quieran ofender, yo no estar aquí y no ofenderme con ustedes, porque yo he dicho y lo he dicho en el programa, lo he escrito, es una idea que yo sostengo, de que la generalidad de los haitianos que están en República Dominicana son exiliados económicos y que son gente, no necesariamente gentes ni peligrosas, ni gente que son lo peor, son exiliados económicos como somos nosotros en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, no es menos cierto que eso no quita de mi conocimiento el que se haya multiplicado de una forma tal la presencia de haitianos en República Dominicana. Estamos hablando no de extranjeros, de haitianos en República Dominicana, que ya haya desbordado la capacidad que tiene el país de asumir esa responsabilidad de servicios, de manutención, de integración, que por demás es compleja la integración entre haitianos y dominicanos por múltiples razones, entre ellas las más sencillas, como es las características que tenemos en el idioma, en las formas de convivencia, en muchísimas cosas. Entonces, además de la parte histórica y muchísimas otras situaciones. Entonces, eso no me quita la visión de que esto es una realidad. Pero yo comentaba en ese grupo de amigos eso y quisieron casi crucificarme. Yo dije, por suerte que no estamos cerca de la Semana Santa, porque me ponen entre uno de los dos ladrones al lado del Señor. Ojalá para estar cerca de Él. yo no entiendo las... Pero eso es, no, lo que te quiero decir con eso es que eso es parte de la exacerbación, por así decirlo, de las pasiones. Está muy pasional el tema. Muy caliente. Y yo pienso que hay un poco de doble discurso en este tema haitiano. Y no solo en lo que siempre conversábamos en relación a que, como dice un amigo, aquí hay gente que cena, desayuna y hasta la merienda le toca comerse un haitiano, sino que si uno tiene que hacer un análisis antropológico, uno podría llegar a la conclusión de que si realmente en este país existieran tantas personas que están muy preocupadas por el tema de la identidad nacional, no pasaría un fenómeno que se da aquí muchísimo con esa mixtura entre cultura dominicana y cultura haitiana. ¿A qué me refiero?
casi siempre cuando dos culturas están próximas por un tema de geografía, como es el caso de República Dominicana, en donde dos países con culturas completamente distintas comparten una misma isla, casi siempre la cultura de mayor peso o el país que tiene, vamos a decir, la mayor importancia económica, termina pues absorbiendo elementos de la cultura más débil, vamos a decirlo así. En República Dominicana se da un fenómeno completamente diferente. Cuando uno analiza las diferentes manifestaciones culturales que se dan en República Dominicana, con los años nosotros hemos perdido esa parte de la identidad que nos hace dominicanos. Estamos hablando de prácticas, estamos hablando de música, estamos hablando de arte, de pintura, de manifestaciones callejeras, artísticas, en donde cada vez más, y pongo un ejemplo, el carnaval, vemos manifestaciones de la cultura haitiana que se hacen parte de este tipo de actividades y van consumiendo de a poco lo que son las prácticas tradicionales de la cultura dominicana. Y me parece interesante porque esto lo que habla es de que probablemente el pueblo haitiano y las personas que se encuentran en el país son mucho más celosas y mucho más fuertes o mucho más dadas a que su cultura esté siempre presente en todas las actividades en las que se involucra. Y en el caso de República Dominicana no es así. Nosotros con los años hemos perdido un gran bagaje, una parte muy importante en relación a lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra identidad. Y yo creo que dentro del discurso y dentro de la discusión del tema haitiano, es un tema que rara vez se toca, pero que es una parte importante teniendo en consideración que si realmente nos importara tanto la dominicanidad, empezaríamos por ahí, en no perder lo que nos hace indudablemente dominicanos. Sí, pero yo entiendo ese planteamiento tuyo. Sin embargo, eso no inhibe en que nosotros tengamos una realidad que tengamos que enfrentar. Y es una realidad que esa es una parte romántica, una parte social, yo diría, de lo que es la interacción entre dos sociedades, pero hay una parte económica y una parte de integración también que está ahí subyacente. Por eso yo creo, y por eso yo comencé, cuando comencé hablando de este tema, eh, para ponerlo en el contexto, que es el tema del día de hoy, yo comencé diciendo de que yo me olvido del pasado sin olvidarme del pasado para evitar repetir lo que ha ocurrido y mirar hacia el presente y el futuro inmediato. Porque si nosotros nos recreamos toda la vida en el pasado, tenemos que retrotraernos a nuestra independencia y tenemos que retrotraernos a la saga del 37 y tenemos que retrotraernos a después que se liberó Trujillo, el país de Trujillo, y comenzó un proceso en que el empresariado dominicano sustituyó al gobierno y comenzó a hacer los negocios con los braceros haitianos para el corte de la caña en República Dominicana y así sucesivamente en cada episodio de la vida. Si nos retrotraemos a eso, entonces vamos a estar siempre perseguidos de ese pasado que si no lo vemos para tratar de remediar lo que ocurre en el día de hoy, vamos a seguir empantanados en eso. Por eso yo le pongo un stop y digo, de aquí en adelante hay que buscar mecanismos. Por eso a mí, el que si hay una ley y se está hablando de esa ley, hacer otra ley diferente o enmendar esa ley, yo no le veo a eso el punto de inflexión. O sea, ahí terminó la cosa, eso es un disparate. No, yo lo veo, partimos de aquí en adelante si es necesario. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo trato de ver en el tema haitiano, que es un tema que yo he trabajado mucho como periodista en muchas ocasiones, incluso yo estuve en Haití en varias ocasiones cubriendo eventos importantes en Haití, como desde la caída de Jean-Claude Duvalier, he cubierto muchas cosas en Haití, he entrevistado a muchos dirigentes haitianos, conozco un poco, no bien, no, un poco de cómo se mueve esa vida en Haití. Estuve en el terremoto, de los primeros que llegó en el tema del terremoto a Haití. Después fui en varias ocasiones, cubrí la epidemia del cólera y estuve en Haití. O sea, conozco un poco y tengo muchos amigos incluso que son
estudiosos del tema haitiano, así como personas también que son haitianos o que vienen de una descendencia haitiana. O sea, yo entiendo lo que pasa en muchas ocasiones y por eso no me dejo cegar mucho de el nacionalismo a ultranza, de que como tú decías ahorita, hay gente que cuando ve se quiere comer un haitiano todos los días por la mañana para desayunar. Entonces yo soy un poquito menos radical que eso. Sin embargo, no dejo de reconocer el problema que para nosotros significa el tema haitiano. Y no me voy a remontar al pasado para no resolver el presente. Entonces, yo le doy para adelante a todas las vías posibles de enfrentar un problema serio que tenemos y que tenemos que buscarle un punto de solución. Que no lo vamos a lograr, ese punto de solución, con esas 15 medidas que anunció el presidente, claro que no. Que no lo vamos a lograr con 30 más y 40 más y varios años, claro que no. Pero tenemos que comenzar en algún momento a frenar lo que está creciendo y comenzar a descender sobre eso. O no lo vamos a hacer nunca. Ese es mi punto de vista. Por eso yo creo que la discusión es buena, pero la discusión sin pasión, y este no es un tema que no genera pasiones. Difícil que sea sin pasión. Vamos a la pausa y regresamos en Vamos a breve hablar con la gente después, para hablar de este tema con la gente. Pero por favor, me gustaría pedirle a la gente que cuando hable del tema, diga lo que piensa, lo que cree, pero sin el tremendismo de los insultos y andar con un hacha en la mano para picotear a cualquiera. Por favor.